Sí, profe, ya se ve. Bueno, entonces miren, tenemos hasta la 47 ahorita. Dejo pendiente, no tengo aquí a la mano, el indicador, el índice de almacenamiento en las fracturas y índice de almacenamiento en la matriz. Presentar, no sé. Voy a pasar ahorita a presentarles las dos fórmulas, estas tres fórmulas ahorita en estos 8 minutos, de estos 7 minutos, de las 50, 51 y 52. ¿Está bien? El índice, la 50 es el índice de radioeléctrico, el IRE, índice de radioeléctrico. La 51 es el indicador de zona de corriente. Estas dos variables, como su nombre lo indica y ustedes lo pueden percibir, indicador de zona de corriente, habla de corriente eléctrica, indicador de radioeléctrico, hablando de corriente eléctrica, son dos parámetros muy importantes en la localización, en la ubicación de las mejores zonas que permitan el flujo de fluido, las mejores zonas permeables para extraer el fluido. Entonces son dos variables importantes. Y una tercera variable aquí de las que vamos a mencionar estos minutos, es el tamaño de bloque. Aquí le estamos poniendo TAM de tamaño, BLO de bloque, TAM-BLO, tamaño de bloque. Entonces, este tamaño de bloque se presenta la va a presentar Montserrat, pero no está ahorita por aquí. Ese viene del trabajo de Toll, ya nos hará favor de explicarlo. Y ahorita aprovecho estos minutos para presentarles estas tres expresiones. El índice de radioeléctrico, el indicador de zona de corriente y el tamaño de bloque. Les dicto, no tengo aquí la transparencia, les dicto el tamaño de bloque. Es una expresión muy sencilla que ya se puede calcular. Por favor, anoten la 52 ahorita y ahorita regreso a la... Déjenme esta una vez a ver si la tenemos aquí en la mano. Para que no, vaya, creo que no está aquí, ¿verdad? Aquí está. A ver, entonces, ahí está de una vez la 50, ¿verdad? Dijimos que es la IRE. Ahí lo tienen ustedes anotado. El índice de radioeléctrico se define, aquí está, como la raíz cuadrada del cociente que resulta de dividir la porosidad total, la que se evalúa en la columna 15, ustedes están calculando la columna 15, su porosidad total, entre el factor de resistividad que calculan en la columna 17. Ustedes ya tienen todo para calcular su factor de resistividad. Son dos variables que ya van a poder conocerlas. Las dividen, le sacan la raíz cuadrada y eso les da el índice de radioeléctrico. Ven, aquí está ya entonces la expresión, cópiala bien con cuidado. Bien, por su parte, el indicador de zona de corriente, indicador de las zonas de corriente eléctrica, ¿verdad? Va a ser este IDE entre la FZ, entre la porosidad de zonificación, que ya tienen ustedes calculada también, o van a calcular por ahí. Es IDE entre FZ, el indicador de zona de corriente. Raíz cuadrada de porosidad total entre factor de resistividad entre la porosidad total sobre 1 menos la porosidad total. Ahí tienen ustedes ya la columna 50 y 51. A ver si ya llegamos a unas 90, ¿no? Si no está muy pobre. Bueno, voy al tamaño de bloque. Les decía, es una expresión también muy sencilla. El tamaño de bloque se va a definir como, abran ustedes paréntesis, abren paréntesis, ese se los dicto porque no lo tengo aquí. Vamos a decir de memoria. Tamaño de bloque va a ser igual a paréntesis, por favor, paréntesis. 1 menos la porosidad de flujo. Ya se calculó, ya para este momento, ya tienen ustedes conocida la porosidad de flujo. Entonces, tamaño de bloque es igual, abren paréntesis, 1 menos porosidad de flujo, cierran paréntesis, 1 menos porosidad de flujo entre paréntesis, elevado a la 1/3. Ese es el tamaño de bloque. 1 menos porosidad de flujo entre paréntesis,
y ese 1 menos pulsada de flujo, 1 menos pulsada de flujo, lo elevan a la 1/3. El resultado que les quede de 1 menos la pulsada de flujo, lo elevan a la 1/3 y ese es el tamaño del bloque. ¿Está bien? Entonces tienen ustedes ahí ya las columnas 50, 51 y 52. 50, 51 y 52. Ya tienen ustedes ahí las columnas. Ya tienen las fórmulas para poderlas expresar ya, cubrir ya estas columnas, ¿no? Y ya para terminar la reunión, aquí este minuto que nos queda, minuto y medio por ahí, les recuerdo que cada vez que calculemos una técnica de M, inmediatamente que se calcula la M, se procede a llenar 2 columnas más. La siguiente columna después del cálculo de M debe ser el factor de resistividad, ¿verdad? Calculado con el uso de este valor de la técnica que estemos analizando, ¿verdad? Y ya teniendo el factor de resistividad calculado, se procede en la siguiente columna a determinar el error porcentual que se comete al utilizar esa técnica. La técnica que está en cuestión, la técnica que vayamos avanzando. Vamos a ver varias técnicas, ya lo dije en la clase pasada. ¿Por qué analizamos varias técnicas? Porque al día de hoy, en cualquier activo nacional o extranjero, se estará utilizando una u otra de las técnicas que aquí estamos revisando y calificando. Entonces me interesa que ustedes al final del semestre, ya unos días más, cuando interpreten su pozo, tengan claro, de acuerdo a sus cálculos, cuál es la mejor técnica a aplicar aquí en México, porque los datos que se les enviaron son de datos de México, ¿verdad? Y así tendrán el error que se comete de cada técnica, para que si llegan a algún lado y ven que alguien utiliza la M-Boray, pues ya saben qué error se comete por utilizar esa ecuación, y ya sugerirán ustedes si se utiliza o no se debe utilizar. Se va a utilizar si el error porcentual es mínimo, y no se debe utilizar si ese error es alto. ¿Está bien? Vamos a dejar aquí ahorita, va a terminarse la reunión, y entonces te incorporas, Fer, por favor. Sí, profesor.